Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, Atrapado en la lágrima, canción de Gerardo Enciso de su álbum Demos 1984-1997, publicado por el sello Discos Imposibles en el año del 2008. Canción que con gran fuerza y a la vez con triste lamento pone a la luz que la estructura de la condición humana es la ambición por el poder de control, dominio y administración de los hombres y de la naturaleza, siempre bajo el uso fascista y desmedido de las fuerzas destructivas, de los discursos y de las armas, exterminio masivo, material y simbólico del ser humano, tiempos violentos e irracionales. Desde luego, tiene razón Gerardo Enciso cuando revela que algo sucede en el espíritu de los hombres a medida que su juventud se despliega, algo que se revela y rebasa la comprensión. Tardamos años en intentar descifrar aquellas revelaciones, por lo general cargadas de simbolismos e imágenes internas. Si bien escrito con cierto exceso, esta canción de Gerardo Enciso encara con la seriedad su significado, escarba en la memoria, heridas del horror del bizarro friso de esa parte trágica y demoníaca de la esencia humana. Recordar, para evitar que el siniestro vuelva a plantarse sobre la vida como algo natural. Es innegable, para quien memoria de esto tiene, que la experiencia más aterradora, plenamente inhumana, del friso trágico y demoníaco de la sociedad contemporánea fueron los campos de exterminio, masivos e industriales de seres humanos, durante la instauración del fascismo en la Europa central, en el siglo pasado, cuyo efecto fue modificar radicalmente el sentido de la vida, esto es, de la realidad histórica, pero también el sentido de las representaciones artísticas. La crueldad y la sofisticación de la muerte convivían con la cotidianidad y la búsqueda de una solución final. Teodoro Adorno, integrante de la Escuela de Frankfurt, estableció un juicio categórico al respecto. Decía él: después de Auschwitz no hay poesía. Es cierto, en efecto, ante el temor, temblor, dolor y horror, paseándose por las calles de los campos de concentración, la sensibilidad humana quedó marcada en forma indeleble en su estructura básica. Desde la percepción sensible del vacío y del día, hasta la representación mental, lógica, fantástica e imaginativa, pero también discursiva del sentido de la existencia o del ser y estar en el mundo. Arquitectura de la muerte y para la muerte, concebidas por el dominio e impunidad del mal, estaciones, hornos, barracas, edificios trazados para la clasificación, orden, compás y reloj de espera del fin de la sonrisa y de la esperanza, cálculo milimétrico de la intrascendencia del destino humano, humanidad sin sentido y plenitud del poder, fondo de azufre y pensamiento sanguinario altamente racional, saliendo por los altos chacuacos mirando al cielo. Si la muerte,
Es la coronación de la vida y la tradición la representa como un ciclo ideal en el que se cumple un rito y asegura, paradójicamente, la continuidad del hombre sobre la tierra. Con los campos de exterminio quedó demostrado la inutilidad y creencia del sentido de la vida individual y social. Todas las muertes en los campos de concentración fueron vanas e intrascendentes, como cuando se arrancaban las hojas de los calendarios para dar paso al nuevo día. Tristeza infinita que atrapa al hombre en sus lágrimas. Atrapado en la lágrima es una de esas canciones para la eternidad, dolorosa y triste en tanto obliga a quien ama la vida a no olvidar de lo que puede ser capaz la región oscura del alma del hombre. Un canto, un lamento para no repetir la experiencia del Holocausto. Ningún pueblo puede ser masacrado simplemente por sus creencias de ser un pueblo ligado a Dios, para vivir en rectitud, armonía y justicia. Religiosa y culturalmente, ningún ser humano puede ser excluido o exterminado por los prejuicios de considerar a los demás como Lamentablemente, todavía existen hombres monos, con fondo y corazón de azufre, que se sitúan por encima de los demás y miran con desmedido desdén a los otros. Pequeños hombres que, sin pudor alguno, pueden tocar el piano o llegar temprano a cenar a casa después de haber masacrado a cientos de seres humanos. Orangutanes naranjas de casas blancas capaces de pararse frente a todas las naciones europeas, asiáticas y americanas y decirles que sin él no son nada. Cinismo total de quien lo expresa y de quienes callados se quedan por temor a los misiles y a los aranceles. Escuchemos a Gerardo Enciso y su melodía Atrapado en la lágrima, con imágenes del campo de concentración de Treblinka, en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial y en donde se exterminaron en las cámaras de gas entre 700.000 y 900.000 judíos, antes que nada personas. El campo funcionó entre 1942 y 1943 en la fase más mortal de la solución final. En Treblinka fueron asesinados más seres humanos que en cualquier otro campo de exterminio nazi, aparte de Auschwitz. Durmientes, rieles, trenes que en su vapor de humo anunciaban la llegada del fin de la esperanza. Normalización de la muerte. Un día normal para los nazis.
mundo de azufre, monstruo apocalíptico, placer masoquista, demonio danzante, Hiroshima, demonio estúpido, Vietnam, demonio asqueroso, Alemania, demonio alegórico, guerra, El Salvador. Arma en la sien, mano ansiosa, corazón sapo, latiendo gimiendo, envalentonado de vergüenza, de hastío embriagado. Pequeño hombre, apocalipsis, ganado a pulso, solo falta lo que siempre te faltó. Decisión. Es evidente que después de Auschwitz y de Treblinka, la poesía pierde todo peso, más inútil que nunca se vuelve. El sinsentido de la vida aparece cuando unos cuantos hombres, agrupados en un partido, que se creen superiores a todos los demás, se afanan en buscar una solución final de la cuestión judía. Esto es, pensar, aunque sin los aspectos éticos, un plan para llevar a cabo el genocidio de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho que para que el arte retorne el sentido a la vida, se requiere pensar y aceptar la culpa y la larga espera para que la vida vuelva a ser bella. La solución final a la cuestión judía fue el nombre en clave oficial del asesinato de todos los judíos que estuvieran a la vista. Una política y práctica sistemática de la muerte, emprendida y ejecutada por el régimen de la eficacia, por el Tercer Reich, de la Alemania nacionalsocialista o Alemania nazi. Contemporáneamente, existe un buen número de partidarios y de pensamiento de ultraderecha en muchos países a quienes les encantaría volviera a tener lugar un régimen nacional socialista, con todo y los campos de exterminio. Evidentemente, una canción como Atrapado en la lágrima, de Gerardo Enciso, como es el caso de la poesía en general, requirió tiempo. No surge de inmediato. Necesita un arduo proceso de sedimentación y de asimilación, si es que se puede lograr. O sea, para que después de Auschwitz y de Treblinka
la poesía vuelva a tener determinación sobre la existencia, quizás sea necesario reivindicar cada muerte personal con una poesía universal, que afortunadamente muchos manuscritos, diarios, poemarios, canciones y reflexiones redactados en los campos de exterminio fueron rescatados por un sobreviviente, un amigo o por un familiar. Sin duda, son testimonios que desde la mirada individual reflejan la experiencia más atroz sobre la muerte milimétricamente calculada. En la poesía y en la canción, de muertos y de sobrevivientes al Holocausto, queda reflejado, en un sentido abstracto, el realismo de la crueldad y del dolor, padecidos por cientos de miles de personas. Paradoja de un silencio que hace cantar a las palabras para no borrar la historia. Nelly Sachs escribe: cuando el gran horror llegó, yo quedé muda, la muerte a un lado, como pez boca arriba. O bien, como canta Gerardo Enciso: caleidoscopio del Génesis universal, sentimiento podrido de siglos, prisión universal, hombre mono, hombre de azufre, apocalíptico, masoquista, demonio, pequeño hombre. No dejes de suscribirte, si está en ti, al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Ya sabes que lo que aquí se te ofrece no son más que provocaciones para que reacciones ante el fanatismo de querer exterminar a quienes desean que la vida vuelva a ser única. Esto es, simple, bella, buena, verdadera. Aunque sea mediante la memoria del Holocausto, del dolor y de la muerte. Dice Paul Celan: estábamos muertos y podíamos respirar. Estábamos atrapados. Dios, cuerpos sobre cuerpos, como si cada cuerpo fuese el tuyo. Dios. Poesía y canción, que son testimonio de que el lenguaje solo tiene sentido en un desnudo cruel, en una demanda a Dios, en una nueva semantización. La regadera es la muerte, la pared es muerte, el reloj es muerte. Escribe de nuevo Paul Celan.